Hey, Dios te bendiga. Te saluda el hermano Gary Lee aquí en esta tarde. A todos los que me siguen siempre a través de Latinoamérica o cualquier esquina del mundo. Estábamos investigando hace unos días sobre el tema de la Iglesia Católica. Antes que nada, quiero saludar de todo mi corazón, sinceramente y en el amor de Dios, a todos los amigos católicos que siempre me siguen de cerca a través de la plataforma de Facebook. También me siguen tal vez en el canal de Evangelista Gary Lee en YouTube. Estamos en todo el mundo compartiendo siempre información. Por supuesto, primero y antes que nada, compartiendo el poderoso e inconfundible mensaje del Evangelio del Señor Jesucristo. Y yo sé que hay millones y millones de católicos que son sinceros, son buenos y aman a Dios, pero siempre les damos la verdad, les compartimos la verdad y les decimos una y otra vez que la iglesia nos salva. Ninguna iglesia salva. Y que, como dice la palabra, hay que poner los ojos en el autor y consumador de la fe, es decir, Jesús. Solo Jesús salva. Jesús lo dijo en San Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Habiendo dicho esto, déjeme decirle que la Iglesia Católica, a pesar de que hay muchos por ahí que andan circulando diciendo que son apologistas de la historia católica, que defienden la doctrina católica, realmente no saben ni qué están diciendo, porque tendrían que ir a la Biblia para realmente defender algo que es indefensible, porque la palabra del Señor es muy clara con respecto a los preceptos, principios y lo que enseña la doctrina de la palabra del Señor, el mensaje de Jesucristo. La iglesia cristiana empezó en el aposento alto, 2000 años atrás, cuando el Espíritu de Dios cayó sobre ellos, los 120 que estaban esperando la gran promesa de la bendición del poder de Dios. La iglesia católica comenzó en el año 313 con la llegada del emperador Constantino en el Imperio Romano, que tuvo una visión en el cielo, que vio una luz, una cruz luminosa, y a partir de ese momento parece que frenó la persecución que había contra los cristianos del mundo y literalmente estableció el cristianismo como la religión oficial del Imperio Romano. Ahí nace la Iglesia Católica como se conoce hoy en día, 1700 años atrás. Y es una mezcolanza de la idolatría que tenía el Imperio Romano, los dioses y las diosas de Roma y todas las prácticas que son aberraciones y son idolatría, y mezclaron con lo que es el cristianismo de la Biblia. Sabemos muy bien la historia de la Iglesia Católica, incluso está mencionada en la Biblia como la gran ramera, como la madre de las abominaciones de la tierra. Ha tenido hasta el momento cerca de 270 papas, 269, 270, depende a quien usted le pregunte y cuántos papas han estado al frente del poder. El papa actual, que tiene ya ahora en marzo, cumple 7 años en el poder, Jorge Mario Bergoglio, originario de Argentina, alias el Papa Francisco, ha estado haciendo unos cambios tremendos. El Papa anterior, obviamente Benedicto XVI, y el que estuvo mucho tiempo, que fue muy también popular, Juan Pablo II. Pero vamos a hablar un poquito de la economía o de las finanzas o del poder económico que tiene la Iglesia Católica. Antes que nada, la Iglesia Católica, escuche bien esto, es la organización internacional más grande del mundo entero, reconocido por muchas fuentes como la, repito, organización no solamente religiosa, organización internacional más grande y más rica en el mundo entero. Esto es tremendo. Solamente hay una organización que es más rica que ella, según la información que estamos investigando en forma exhaustiva, y son la religión mormona, que tiene sobre 100 billones, no millones, sino B con B, billones de dólares en propiedades y en tesoros y en riquezas. Ellos también son dueños de lo que se llama Ancestry.com, que son los que manejan, por ejemplo, las pruebas de dónde vienes tú, las raíces de todas las familias del mundo. Pero hablando de la Iglesia Católica Romana, en el año 1942 fue que se estableció el famoso Banco del Vaticano, que tiene por lo menos en lo que llaman en valor y en cuentas bancarias poquito más de 8 billones de dólares. Se dice que el valor del Vaticano con los museos
el Museo del Vaticano, donde yo he estado varias veces, incluyendo lugares, por ejemplo, como la famosa Capilla Sistina, que fue pintada por Miguel Ángel, tiene un valor de 10 a 15 billones de dólares. Algunos dicen que entre las catedrales, entre las grandes iglesias, los monumentos, las escuelas y tantas otras cosas en todo el mundo, ellos tienen, por ejemplo, todo el valor de ellos está entre 30 a 40 billones de dólares. Pero ahí te va lo grande. En los últimos 10, 15 años, la Iglesia Católica ha perdido billones, no millones, billones por sus demandas en las cortes contra sus sacerdotes pedofílicos o pedófilos. En el 2018, hace 2 años atrás, la revista Newsweek escribió y probó que en las cortes todas las demandas hasta ese año, dos años atrás, 2018, la Iglesia Católica había pagado una suma de más de 4 billones de dólares en demandas. Ahora el miércoles, ayer, hoy estamos a 20 de febrero, ayer miércoles 19 de febrero del 2020, la diócesis de Harrisonburg, Pensilvania, se declara en bancarrota. ¿Por qué? Porque ellos han pagado no sé cuántos millones y millones en los últimos 10 años. Incluso los números que tenemos nosotros sobre esto es exagerado, pero están hablando desde que de agosto del 2012 pagaron más de 12 millones solamente en la diócesis de Harrisonburg, allí en Pensilvania, a 106 personas. Se dice que se ha pagado hasta hoy en día cerca de 5 billones de dólares en demandas. Demandas en Estados Unidos, en México, en Colombia, en Brasil, en Inglaterra, en Irlanda, en todos los países del mundo. Estamos hablando de una suma extraordinaria, loca, de billones de dólares que ha tenido que usar la Iglesia Católica para pagar todas las demandas en las cortes, demandas criminales, cívicas. Oye, las criminales son las que meten a los sacerdotes en la prisión, como en el caso de George Pell, que era el cardenal grande de Australia. De hecho, se le consideró el segundo hombre más fuerte del Vaticano después del Papa, porque llegó a ser hasta el tesorero del Vaticano, el australiano George Pell, que en este momento está en una prisión en Australia por haber sido acusado y encontrado culpable de haber violado 2 niños años atrás. Esto es una cuestión bastante seria. Mire bien cómo está la cosa. En el mercado italiano, 15% de lo que es el mercado pertenece al Vaticano. Se dice que los museos del Vaticano reciben, por lo menos en los últimos 4 o 5 años, cerca de 15 millones de visitantes. La misma Capilla Sistina, en ocasiones se habla que se está rentando. Imagínate cómo ellos hacen para rentar. Y por los que no sabían esto, yo tampoco lo sabía, hay personas, grupos, iglesias en diferentes partes del mundo que pagan mucho dinero para poder canonizar a sus sacerdotes. Hay un sacerdote que desde hace unos años están tratando de canonizarlo, de Nueva York originario. Se llama el padre Nelson Baker, así le llaman. Yo no le llamo padre, pero ellos le llaman el padre Nelson Baker, y parece que las iglesias y la diócesis de esa área han levantado cerca de $250,000, $250,000 para mandar el dinero al Vaticano para que finalmente puedan canonizar al sacerdote Nelson Baker. El Vaticano es un negocio redondo, completo, total. Imagínate tú, ellos tienen tantos millones que llegan al año al Museo del Vaticano. Yo he estado en el Vaticano en varias ocasiones. Se paga una entrada, se pasea uno por dentro, llega a la Capilla Sistina, se salen por las diferentes partes, entras, está por ejemplo la plaza de San Pedro. Recuerde que el Vaticano es un estado propio. Es el estado, la nación
más pequeña del mundo. Tienen sus propios timbres, sellos de correo, tienen su propia estación de radio, su propia estación de televisión, tienen una pequeña cárcel, tienen 400, por lo menos 400 soldados que son suizos tradicionalmente, que cuidan al Papa, y tienen todo lo que es literalmente lo que rodea una nación completa. El Papa, de hecho, se le reconoce como uno de los líderes más poderosos del mundo. Él realmente es el líder más poderoso que cualquier otro líder en el mundo entero. Aún el presidente americano Donald Trump, que se le conoce como el presidente el más poderoso del mundo. ¿Por qué? Por la simple razón de que el Papa Francisco maneja cerca de 1.3 billones de seres humanos. No solamente en ese lugar pequeño, en el mundo entero, por la influencia que tiene con estos seres humanos que son fieles a la religión católica, a los dogmas, a las tradiciones, al rosario, a las oraciones, a la misa, a tantas otras cosas. La pregunta en este día es: ¿la Iglesia Católica en bancarrota? Eso están diciendo. Y están hablando que están a punto de declararse en bancarrota. No lo creo por un segundo. Lo que sí es que en los últimos años han pagado exorbitantes cantidades de dinero, más de 5 billones en demandas por todas las acusaciones contra sus sacerdotes, que son miles que han abusado de decenas de miles, si no cientos de miles de niños a través de los últimos años. Y esto que estamos hablando los últimos 20, 30, 40 años, imagínate el historial de la Iglesia Católica de cientos y cientos de años, la Santa Inquisición, el tiempo de la persecución de los cristianos, los judíos en España, cuando ellos declararon a los judíos que eran marranos junto a los reyes de España. Estamos hablando de una iglesia, de un sistema religioso que literalmente la misma Biblia en Revelación capítulo 17 la menciona como la gran Babilonia de los últimos días. Amigo, es tiempo de que abra tus ojos y reconozcas la verdad. No me interesa el apologista, el padrecito, el cura, el sacerdote, el fulano, el mangano. ¿Qué puede defender si toda la doctrina católica va en contra de la palabra de Dios? La idolatría, la transubstanciación, el prender velas, los escapularios, las mandas, la gente arrastrándose de rodillas, y las declaraciones del Papa que han sido puras barrabasadas en los últimos 7 años, y tantas otras cosas. El purgatorio, la Biblia dice en Hebreos 9:27, está establecido que el hombre muera una sola vez y después el juicio. Abre tus ojos, amigo católico. Jesucristo te ama. Y yo sé que tú amas a Dios, pero necesitas salir de la iglesia para encontrar una relación personal con el Señor Jesucristo. Porque la iglesia no salva. Ninguna iglesia salva. Por supuesto que ni la católica ni la evangélica. Ninguna iglesia salva. Solo Cristo salva. Pero la iglesia evangélica predica a Jesucristo. Predica el evangelio, el poder de Dios. Y eso es lo que salva. El mensaje de salvación, única y exclusivamente a través del Señor Jesucristo. La Iglesia Católica en bancarrota, pues no se sabe realmente si es cierto. Yo no lo creo, porque tiene muchas riquezas, muchos tesoros. Se dice que todas las estatuas, los monumentos, la Plaza de San Pedro, el Vaticano. Y dicen que el Banco del Vaticano comenzó en el año 1942. Y estamos hablando también durante la Segunda Guerra Mundial. El pacto que hizo el Papa Pío XII con Adolfo Hitler. Y algunos se están preguntando, ¿tendrá la Iglesia Católica escondido debajo del Vaticano tesoros de los judíos durante la Segunda Guerra Mundial? A esos 6 millones que mataron en los campos de concentración, ¿dónde está mucho de ese oro? A mucho se fue para Suiza. Y otra parte del oro y los tesoros y los cuadros y las pinturas y todo lo que en ese tiempo se desapareció. Hay muchas cosas que no sabemos. Lo que sabemos es esto, que la Iglesia Católica es la organización internacional más grande y más rica del mundo. Y la iglesia verdadera del Señor Jesucristo
Es un pueblo en todo el mundo que es humilde, sencillo y que ha puesto su confianza plenamente en nuestro Señor Jesucristo. Amigos, solo Cristo salva. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Para todas las naciones del mundo, como siempre, Jesús viene pronto. Shalom.